Muy bien, jóvenes, buenos días a todos. Vamos a iniciar con la clase. Para ello vamos a trabajar con los principales agregados para analizar los instrumentos de política monetaria. En este caso, vamos a tomar en cuenta inicialmente el agregado monetario número 1 que le hemos denominado M1 en la anterior clase y también la base monetaria. En este caso vamos a llamarle simplemente B. Entonces la base monetaria es el circulante más las reservas, mientras que M1 es el circulante más los depósitos. Consideremos una economía hipotética donde tomamos en cuenta estos agregados inicialmente. Entonces, la forma de relacionar a nuestros agregados es mediante un cociente. Entonces, por acá vamos a tomar en cuenta a M1 dividido entre la base monetaria, que será equivalente al circulante más los depósitos en cuenta vista, el circulante más las reservas. Es así que al analizar estas dos variables en forma de una relación cartesiana, vamos a tener por un lado está precisamente M1 y nuestra base monetaria. Si nosotros solamente asumiéramos que existe una relación entre estas dos variables,
cuando el encaje legal en esta economía hipotética es nula, entonces la existencia de una recta de 45 grados va a estar vigente. Ahí está entonces nuestra recta de 45 grados. Dependiendo de la tasa de encaje legal que se vaya a incorporar, es que nosotros vamos a modificar. Por lo tanto, el área entre la recta de 45 grados y el eje de las ordenadas, ¿está bien? Será el radio de acción dentro del cual se trabaje con M1. Entonces, acá, a esta expresión, vamos a dividirle tanto en el numerador como en el denominador. Podemos hacerlo con las reservas, con el circulante o con los depósitos, pero tradicionalmente lo vamos a hacer con los depósitos. Entonces, acá obtenemos precisamente un nuevo cociente. Acá tengo circulante entre depósitos, depósitos entre depósitos, nuevamente circulante entre depósitos y las reservas entre los depósitos. ¿Listo? Acá, consecuentemente, tenemos que el circulante entre los depósitos le vamos a denominar el ratio, ¿está bien? Y vamos a simbolizar con una C pequeña. D entre D, obviamente, es la unidad. C entre D, nuevamente, vamos a llamarle simplemente C pequeña. Y R entre D, simplemente le vamos a llamar R. Al mismo tiempo, la base monetaria que está dividiendo va a pasar a multiplicar para el otro lado. ¿Listo? Por lo tanto, solamente me quedaría que M1 es igual a esa expresión. Entonces, ¿Me llamas? ¿Por qué? No encuentro el celular. A la expresión C más 1 dividida entre C más R vamos a denominarle multiplicador. Y vamos a, en este caso, utilizar la letra griega phi para denotar. Entonces, M1 es phi por la base monetaria. Phi va a denotar la característica asociada a partir de la recta de los 45 grados hasta la ordenada. En esta situación, veamos cuál es el caso. Consideremos inicialmente que en una economía hipotética tenemos que el Banco Central, y como anteriormente habíamos hecho referencia, por ejemplo, que la tasa de encaje legal es un monto que exige el Banco Central como garantía contractual a los bancos comerciales. En este sentido, consideremos, por ejemplo, dos situaciones. En el primero de ellos, que la tasa de encaje legal sea cero, es decir, el Banco Central no le exige al banco comercial, en este caso, que deposite ningún monto como fondo de garantía. Es decir, si los agentes económicos depositan, por ejemplo, 100 unidades monetarias, el banco comercial no está en la obligación de llevar ningún monto al Banco Central. Por lo tanto, el banco comercial directamente trabajará con esa cuantía en forma directa. ¿Qué ocurre si la tasa de encaje legal es cero? Entonces, en nuestra base nosotros tenemos que la tasa de encaje legal es cero. Cero. Ahí está.
Bueno, si es 0, directamente puedo trabajar este término como C más 1 dividido entre C. Y adicionalmente, si hacemos algunas operaciones, por ejemplo, puedo escribir también esta expresión como C entre C, porque puedo dividir directamente, y 1 dividido entre C. Listo. El multiplicador en este caso quedaría de esta forma. Entonces, si nosotros, por ejemplo, imaginamos que C tiende al infinito, ¿está bien? 1 dividido entre el infinito vendría a ser 0. Por lo tanto, 1 directamente sería el multiplicador, que quedaría sobre el eje, sobre esta línea de 45 grados. Pero si C tiende a 0, ¿está bien? Es decir, el coeficiente entre circulante y depósitos tiende a 0, entonces 1 entre 0 es infinito y 1 más infinito prácticamente es infinito. ¿Y dónde encontramos entonces? Donde encontramos ese valor prácticamente lo vamos a encontrar acá. Para que se note un poco, por ejemplo, yo voy a colocarle con el color naranja. ¿Está bien? Ahí está entonces el área en el cual se puede mover. Cuando es 1 y cuando es infinito. Veamos el segundo caso. En el segundo caso tenemos ahora que el Banco Central exige el 100% por parte del encaje legal. Es decir, si una persona o algunos agentes económicos depositan su dinero en forma de 100 unidades monetarias, el banco está obligado en llegar las 100 unidades monetarias al Banco Central como fondo de garantía. Entonces, si esto ocurre, si la tasa de encaje legal es exactamente la unidad, ¿qué va a ocurrir? Entonces, acá simplemente tenemos que la tasa de encaje legal ahora es de 1. Y como verán, C más 1 entre C más 1 obviamente es la unidad, por lo tanto M1 es igual a la base. Donde se encuentra entonces ahora, pues se va a encontrar sobre el eje de los 45 grados. Por lo tanto, el área en el cual nos vamos a encontrar para trabajar va a ser en esta área entre los 45 y el infinito. Muy bien, realicemos un pequeño ejemplo para que quede claro. Consideremos una economía hipotética donde el coeficiente de circulación es equivalente a 2. ¿Está bien? Luego, la base monetaria es igual a 400 unidades monetarias. En la economía hay 400 monedas, si ustedes quieren. Luego, la tasa de encaje legal es igual, imaginemos que se cobra un 20%. Por lo tanto, la tasa de encaje legal es de 0,2. Listo. Con esta información, entonces, la pregunta obvia es, ¿a cuánto equivale M1? ¿Cuánto es el 1? ¿Cuánto es el circulante para esta economía? ¿Cuánto llegan a depositarse? ¿Cuánto es el valor de las reservas? ¿Y a cuánto equivale nuestro multiplicador?
Entonces, esas van a ser las preguntas que tenemos para este caso. Entonces, para su solución, vamos a plantear. Primero, hallar nuestro multiplicador. Ya conocemos en demasía que el multiplicador es C más 1 y C más R. Acá, el coeficiente de circulación, que en este caso es 2, básicamente es el circulante dividido entre los depósitos. Listo. Con esto en mente, entonces, nosotros vamos a hallar los demás valores. Encontramos, por lo tanto, el multiplicador. El multiplicador es igual a C más 1 y dividido entre C más R. Lo único que hacemos inicialmente es reemplazar la información. C pequeña es 2. Voy a colocar acá 2. 2. La tasa de encaje legal que se exige es del 20%, entonces 0.2. Listo. Hacemos operaciones. ¿Y cuánto será 2 más 1, que es 3, entre 2.2? Tenemos 3 dividido entre 2.2. Esto es 1.36 periódico. Listo. Ya tenemos el valor del multiplicador. Como ya tenemos el valor del multiplicador, hallamos M1. Y de pronto también voy a anotar por acá los valores que encontremos. 1.3636. Ahora hallamos M1. M1 es 1.3636 por la base monetaria. Y la base en esta situación es 400. Entonces voy a colocar 400. Muy bien, entonces multiplicamos ese valor por 400. La resultante es 545.45 y 45. Bueno, utilicemos dos decimales por el momento. Es decir, el Banco Central ha emitido en total 400 unidades monetarias, pero se ha creado dinero. Es muy diferente emitir que crear. Y se ha creado dinero por 145 monedas adicionales. Eso vendría a ser el agregado monetario número 1. Anotamos por acá 545.45. Ahora la pregunta obvia es, ¿y a cuánto equivale, por lo tanto, el circulante, los depósitos y las reservas? Entonces, para ello, podemos ir reemplazando los valores que ya conocemos. El primero de ellos, circulante sobre depósitos. Si nosotros tomamos este término, ¿está bien? Este término, ahí está. Puedo hacer algunas operaciones. De que está dividiendo, puedo pasar para el otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría que el circulante es 2 veces el depósito. ¿Ven? Circulante es 2 veces el depósito. Inmediatamente voy a buscar el agregado, y el agregado me dice que es circulante más depósitos. Listo. Entonces, como el circulante es 2 veces los depósitos, yo puedo reemplazar a este término. Ahí está. Y me va a quedar de esta forma. Entonces, 2 veces los depósitos más los depósitos, obviamente son 3 veces los depósitos. Listo. Acá ya hemos encontrado el valor de M1, que son 545.45.
Lo único que tengo que hacer es despejar. Por lo tanto, acá tendré dividido entre 3. Por lo tanto, los depósitos serán equivalentes a 181.81. Listo. Como el circulante es 2 veces el depósito, entonces simplemente reemplazo. Y hallamos que el circulante ahora será 363.63. Ya tengo los agregados que estaba buscando. Circulante 181.81. Depósitos. Bueno, los depósitos son 181.81. El circulante 363.63. Listo. ¿Qué me falta? Las reservas. Entonces, las reservas, en este caso, básicamente es la tasa de encaje legal sobre los depósitos. ¿Cuánto cobramos de tasa de encaje legal? El 20%, 0,2. Los depósitos, 181.81. Muy bien, calculamos entonces 181.81 por 0.2. Eso es 36.36. Y con eso ya hemos hallado todos los valores. Para estar completamente seguros, entonces vamos sumando, ¿no? ¿Qué me dice el agregado? La base monetaria. La base monetaria es el circulante más las reservas. Circulante para nuestro caso. Entonces, ¿cuánto tenemos por acá? Tenemos básicamente circulante más las reservas. Circulante 363.63 más las reservas 36. Bueno, redondeando 37. Sumamos estos dos valores y evidentemente reproducen la base que son 400 unidades monetarias. Por acá nuevamente repetimos el procedimiento. Circulante 363.63 más los depósitos 181.81. La suma tiene que ser equivalente a M1, que en este caso es 545.45. A ver, veamos si corresponde. 363.63 más 181.81. 545.44. ¿Está bien? Entonces, 44. Pero eso es porque no hemos utilizado todos los decimales. Con todos los decimales, obviamente, el valor será 545.45. Muy bien. El multiplicador, ¿a cuánto equivale? El multiplicador es 1.36. Si esta línea de acá, nuestra línea de 45 grados es 1, exactamente la unidad, entonces 1.36 se encontrará aproximadamente por acá. Voy a colocar con una línea verde. Por lo tanto,
Las 400 unidades monetarias, ahí está, que corresponden a la base monetaria, se van a transformar mediante la creación de dinero secundario en 545.45 unidades monetarias. Y listo. Entonces ahí tenemos cómo se genera el comportamiento en esta situación. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? La línea verde, ¿qué representa? Ok, la línea verde en este caso representa el multiplicador que se está utilizando. En nuestro caso, el ángulo, ¿está bien? El ángulo es como una ecuación. Imaginemos que M1 es Y y B es X. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Y es igual a 1.36 por X. Así me quedaría la ecuación porque no tiene ordenada. Pero como para nosotros la variable Y es M1, entonces M1 es igual a 1.36 por la base. En esta economía hipotética, usual en este tipo de casos. Mientras que una cuenta de ahorros, el flujo es menos constante. Una persona apertura su cuenta de ahorros y se aproxima unas 2, 3, 4 veces al banco a retirar algo de dinero, pero no lo hace a diario. En cambio, con una cuenta corriente sí puede utilizarse a diario esa cuenta corriente con la finalidad de saldar algunas deudas, por ejemplo. En este caso, entonces, los depósitos tienen una tasa de interés mucho más baja que la cuenta de ahorros. Segundo, la base monetaria. Nuevamente, estará conformado por circulante más las reservas por cuenta de depósitos y más las reservas por cuenta de ahorros. Entonces, acá tenemos que las reservas ahora van a ser de dos tipos, por depósitos y por cuenta de ahorros. En este sentido, nosotros volvemos a plantear en forma de cociente, tenemos M2 sobre la base monetaria, que será equivalente ahora al circulante más los depósitos en cuenta de corriente más los depósitos en cuenta de ahorros. Circulante más las reservas contra depósitos más las reservas contra ahorros. Listo. Ahí está entonces nuestro cociente. Nuevamente nosotros vamos a utilizar el cociente contra depósitos para cada uno de los elementos. Por lo tanto, en el numerador y en el denominador vamos a dividir a todo entre depósitos. Ahí está. Al hacer esta operación, entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Básicamente, repartiendo, vamos a tener C dividido entre D, D dividido entre D,
y A dividido entre D. Lo propio en el denominador. Y vamos a tener C dividido entre D, R dividido entre D y R de A dividido entre D. Ahí está. Entonces, C entre D nuevamente se va a llamar coeficiente de circulación. D entre D me queda 1. Los depósitos en cuenta de ahorro sobre los depósitos en cuenta vista le voy a llamar A pequeña. C entre D, nuevamente C. RD entre D son las reservas contra depósitos. Le voy a colocar simplemente RD. Y en esta situación particular, ahora tengo las reservas contra depósitos. Ahí está. Dividido entre D. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Porque son dos variables completamente distintas. Entonces, la opción que tomamos será, arriba multiplico por A, que son la cuenta de ahorros, y abajo hago lo propio. Entonces, ahora sí tengo la tasa de encaje legal contra. Lo voy a colocar de esta forma para diferenciar un poquito. R de A. Mientras que acá voy a obtener las reservas contra depósitos. Y como recordarán, A entre D, yo le estoy llamando simplemente A pequeña. Entonces me va a quedar de esta forma. Todo esto multiplicado por la base. En este caso la base que divide pasará a multiplicar. Entonces M2 será equivalente a toda esta expresión. Y nuevamente, a toda esta relación yo le voy a llamar multiplicador, que para mí en este caso es phi. M2 por lo tanto es phi por la base monetaria. Y va a ocurrir exactamente lo mismo con lo que trabajamos con anterioridad. Es decir, vamos a tener simplemente una cuantía para M1, una cuantía para la base monetaria. Y en esta situación va a ser la línea verde que se mueva a través de esta área. ¿Está bien? Cuando un banco central es muy exigente, le pide todas las reservas, prácticamente nos ubicamos cerca de los 45 grados. Pero si el Banco Central da bastante libertad, entonces nos aproximamos mucho más a M1 al eje de las ordenadas. Muy bien, ¿alguna consulta hasta acá? A ver, acá les voy a dejar un ejercicio para que ustedes vayan trabajando. C pequeña es 1, A pequeña es 1, la tasa de encaje legal contra ahorros es del 30%, contra depósitos es del 50% y la base monetaria es 500. Con esa información ustedes van a hallar los agregados monetarios. Quedamos acá. Hasta luego.